Hola, aquí estamos de nuevo. Recuerden que habíamos inaugurado de alguna manera una nueva definición, ¿sería? No lo sé. De lo que estamos viendo en nuestro curso de descripción, y empezamos con lo que era la narración, que no es otra cosa más que contar lo que vemos, ya con descripciones y demás. Pero hay distintos tipos de narraciones, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si por favor se remiten en su manual, recuerdan que habíamos visto en el capítulo anterior la definición de narración, y de ahí habíamos leído un pequeño texto muy breve sobre las arañas. Bueno, ahora vamos a leer un texto que está a la vuelta de la hoja y que se llama Clases de Narración. Sí, es decir, no todas las narraciones son iguales. Es un poco como la descripción, lo que alguna vez les había platicado sobre el gerente de una ferretera y un escritor. No van a ser las mismas descripciones de lo que ellos manejan. El señor de la ferretera se va a ajustar a los datos duros, a lo que tiene ahí. Mientras que el escritor puede decir lo que quiera, y los dragones que volaban por el cielo azul y junto con las mariposas, es decir, inventar todo lo que quiera. Pero hoy vamos a ver cuáles son los tipos de narración que existen. Ya sabemos que narración es de alguna manera lo que se cuenta, el cuento. La vez pasada, si mal no recuerdo, modificamos un poco la definición que viene ahí y le puse contar. Le puse contar porque decía relatar. Hoy en día ya casi no se utiliza la diferencia entre cuento y relato, pero antes había una idea muy estricta de lo que era el cuento y lo que era el relato. El cuento era aquel texto que tenía un final contundente, es decir, que cerraba toda la anécdota. Mientras que el relato no cerraba, sino que era un final abierto. Sí se contaba algo, pero no se cerraba propiamente, sino que todo el relato en sí nos daba la anécdota junto con lo que podría ser un final. ¿Sí? Entonces, esas eran las diferencias anteriormente, y yo me apego mucho a esa, que tal vez ya sean definiciones muy antiguas. Hoy en día, cuento y relato prácticamente son sinónimos, pero yo por eso cambié ahí esa definición, ahí en la definición de narrativa, ¿no? Bueno, vamos a ver, ustedes tienen ahí en esa página los distintos tipos de narrativa. Viene aquí mismo su explicación. Noten que en la primera oración dice: por su contenido, la narración puede ser subjetiva, objetiva, realista, fantástica o histórica. Casi no necesitamos las definiciones cuando ya nos dicen estos adjetivos. Sin embargo, sí las vamos a ver. Empezamos con lo que es propiamente la subjetiva. La tienen inmediatamente abajo y nos dice: el narrador, es decir, el que habla o escribe, es un personaje de la narración, participa en el relato. Es decir, puede ser tú: yo dije esto y lo otro y aquello, y entonces entró ella y me golpeó, y eso es subjetivo. Luego tenemos la narración objetiva. Estas dos creo que serían las que más se complicarían. La subjetiva es esa, cuando tú estás participando dentro del texto. Y la objetiva es cuando estás fuera del texto, viendo las cosas desde por acá. Y en aquel comedor tan lleno de antigüedades, el maestro Vega
se rascaba la cabeza y se encontró un piojo. ¿Sí? O sea, estás viendo desde acá, el maestro Vega ni siquiera se está dando cuenta que el escritor está por allá y me está observando cuando, ¡ay!, me saqué un piojo. ¿Sí? Ese es objetivo. En cambio, si yo pongo, estaba yo en el comedor de mi casa y de repente sentí una comezón terrible en la cabeza. Subí la mano y, ¡oh, sorpresa! Era un piojo. O sea, esta es subjetiva. Yo estoy dentro del texto y yo estoy contándolo. Esa es la diferencia entre subjetivo y objetivo. Bueno, luego las otras ya son relativamente facilísimas. La que sigue es realista. Bueno, ¿qué cosa es una narración realista? Realista es todo aquello que es real, que existe, que es de a de veras. ¿Sí? Hoy en la mañana fui a H-E-B, el supermercado tejano que tengo aquí a una cuadra de mi casa, y me encontré con que el jitomate estaba a 42 pesos el kilo. Punto. Todo es realista. El supermercado está ahí. Es de una cadena tejana, es cierto. El jitomate, ahí lo venden. Que está muy caro, es cierto. Todo es real. Todo existe. ¿Sí? ¿Qué cosa no sería realista? Ahorita lo vamos a ver. Pero el realismo es ese. Lo que vemos, recuerdan que tuvimos inclusive en nuestra línea del tiempo hay un periodo literario que se llama realismo, porque se caracterizaba precisamente porque todas sus novelas eran brutales, es decir, no se andaban con miramientos, ¿no? Contaban las cosas tal cual. Inclusive después hubo una escuela que era todavía, si se puede decir, más realista, que era el naturalismo. Bueno, ese es pues el realismo. Cuando hablamos de la situación política de nuestro país, pues es el realismo. Cuando hablamos sobre lo que está sucediendo aquí en nuestra casa y demás, es realismo. Cuando hablamos lo que sucede en la escuela, andaba jugando yo en el patio y de repente me golpeó fulanito, y eso es realismo. Todo eso es realismo. Y dependiendo de si es subjetivo, si yo estoy participando, es subjetivo. Si yo lo estoy describiendo, es objetivo. Entonces ya tenemos subjetivo, objetivo, realista. Vámonos por la cuarta característica o clase de narración, y la que sigue es la que tenemos mero abajo, que luego se nos pierde, que es la narración fantástica. Los hechos que se refieren no son reales. Ay, gracias, ¿no? Pues ya con eso ya puedo ir por la vida. En realidad estas definiciones pues sí son muy bonitas porque nos las aprendemos. Yo, por ejemplo, les quería compartir que cuando estaba en primaria, ¿era en primaria? Sí, creo que era en primaria, me aprendí un montón de definiciones, pero hay una que todavía hasta la fecha no se me olvida, que era la de inercia. Desde luego, es en inglés, ¿no? Inertia. The ability to do work. Inertia. The ability to do work. ¿Sí? Nunca se me ha olvidado. Me la aprendí hace, ¿qué será? 60 años. ¿Sí? Pero esto de the ability to do work, o sea, la habilidad para hacer un trabajo, pues realmente como definición, sí es una definición buena, porque nos dice, bueno, es esa facilidad que tienes para hacer un trabajo. En realidad la definición ahí es el verbo hacer. Inercia es cuando estás detenido, pero la inercia cuando empieza es cuando haces el movimiento. ¿Sí? Bueno, es un poquito esta definición que está aquí. No sé si compliqué mucho la explicación, pero bueno, aquí nos dice que narración fantástica son los hechos a que se refiere que no son reales. Bueno, si no son reales quiere decir que no son ciertos, que no son tangibles, que no podemos probarlo. No podemos probar que un dragón anduvo comiéndose
mis mangos en el mango que tengo ahí afuera en la casa, ¿sí? No puedo probar que Godzilla aplastó el supermercado que tengo aquí a 1,5 cuadras, ¿sí? Yo puedo pensarlo, pero eso no quiere decir que exista. Ese es un hecho no real, es fantástico. La fantasía es enorme, podemos decir lo que queramos, ¿sí? Y una enorme cucaracha invadió Tampico. La cucaracha medía lo que medía un estadio, ¿no? Sabemos que no hay cucarachas que miden un estadio. Sin embargo, aquí, fíjense, algo muy interesante. Aquí estamos hablando de una figura que no es real, porque nadie ha visto una cucaracha del tamaño de un estadio, ¿sí? Sin embargo, si yo digo cucaracha, sí sabemos lo que es una cucaracha, sobre todo los que vivimos en el trópico, donde la cucaracha es prácticamente una plaga. Por mucho que nuestra mamá o nuestro papá echen insecticida y esto y lo otro, vuelven y vuelven y vuelven, ¿no? Les recuerdo que las cucarachas en algún tiempo convivieron con los dinosaurios. Y mientras que los dinosaurios se murieron, las cucarachas aquí andan todavía, ¿sí? Nada más para que vean que luego no hay que creerse que uno es lo máximo. Bueno, pero a donde iba es que aquí hay una figura que sí es real, que es la cucaracha, pero sacada de su realidad y convertida en un insecto del tamaño de un estadio. ¿Sí? Para fortuna nuestra, todos estos insectos y animales gigantescos y demás que acaban con la tierra, afortunadamente siempre llegan a Estados Unidos, ¿no? Y normalmente llegan a la ciudad de Nueva York. Entonces, pues allá que los neoyorquinos se las arreglen con las cucarachotas y demás. Nosotros estamos aquí tranquilos, Godzilla no va a llegar con nosotros. Los nuestros son Juancho y pues, tal vez el chupacabras, ¿sí? Y afortunadamente contamos con la protección de los marcianos. Y en todo este texto que acabo de decir ahorita, habrán visto que hay narración subjetiva, narración objetiva, narración realista y narración fantástica. Es decir, extraordinariamente, cuando vamos a escribir sobre un texto que sea exclusivamente fantástico. Aún en los textos más fantásticos usamos cierta realidad, ¿sí? Caperucita iba por el bosque cuando de repente se le apareció un lobo. El lobo le preguntó: ¿y a dónde vas con esa canastita, Caperucita? Y Caperucita le contestó: voy a ver a mi abuelita que está enfermita. Ah, dijo el lobo, pues que te vaya bien. Todos sabemos que los lobos no hablan, ¿sí? Sin embargo, todo lo demás puede ser real. Sí puede haber una niña que ande ahí en el bosque. Uno se pregunta qué anda haciendo en el bosque sola y los papás dónde están, ¿no? Pero bueno, ya es el colmo del realismo de lo que estoy diciendo. El hecho es que va a ser mezcla de todo esto en nuestros textos. Solo si yo les pido, hazme una oración o hazme un texto fantástico de tres oraciones, pues lo más probable es que el 90 o el 85% del texto sea fantástico, pero vas a necesitar un 15% de cierto realismo. Por lo tanto, ya tenemos que los textos subjetivos son aquellos donde yo estoy participando. Yo, escritor, estoy ahí adentro y desde adentro estoy hablando de todo lo que está sucediendo. Los textos narrativos o las narraciones objetivas son aquellas donde yo estoy desde afuera. Normalmente es el él, ¿sí? La tercera persona, ¿sí? Desde acá estoy viendo todo y
no me involucro. Los textos realistas es lo que existe, lo que sucede, lo que pasa, lo que es verdadero, lo que podemos morder, lo que podemos comprobar, constatar. Y la narración fantástica es aquello que no existe, que es de mentirijillas, ¿sí? Y vi que un elefante volaba en el cielo. Y dije, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Será el cambio climático? Es obvio que los elefantes no vuelan. Pero bueno, aquí estoy usando un poco de la fantasía tal vez para hacer sentir este cambio climático que poquito a poco lo estamos sintiendo todos, pero que parece ser que muchas naciones no se quieren dar cuenta de que es un peligro inminente. No hay otro planeta. Entonces tenemos que poner manos a trabajar para resolver todo esto. Nosotros en casa podemos hacer algo. Ya no está tirando tanta basura. Yo sé que es muy cómodo ir a comprar la leche en el cartoncito y lo tiro, ¿sí? Pues sí, pero ¿a dónde se va? ¿A dónde se va todo eso? Bueno, ya me salí del tema. Ya vimos narración subjetiva, narración objetiva, narración realista, narración fantástica. Y ahora, siguiendo nuestra lista que tenemos al principio, que nos decía que son subjetivo, objetivo, realista, fantástica, vamos por la última, que es la que se llama histórica. La definición que tienen aquí dice, se refiere a un hecho real sucedido en el pasado. Sí, aquí ese pasado se le podía agregar en el pasado reciente inclusive, es decir, AMLO firmó ayer el decreto por el cual Fernando es declarado rey de Tamaulipas. Bueno, es una mezcla de fantasía y realismo, pero bueno, pasó ayer y ya es un hecho histórico, porque fue en el pasado reciente. El pasado no tiene que ser el pasado de hace 500 años, pero normalmente sí, y coincido yo con esta definición, es lo que habla sobre hechos reales que han sucedido en el pasado, ¿sí? La reina Victoria fue abuela o bisabuela, ya no recuerdo bien, de la actual monarca inglesa, la reina Isabel II. ¿Sí? Benito Juárez vivió un tiempo en Estados Unidos exiliado. ¿Sí? También es el pasado, es un hecho histórico. Normalmente los hechos históricos se refieren a sucesos que son públicos, que se conocen, que se saben. ¿Sí? Fernando le picaba la espalda porque no se había bañado en 3 días. Sin embargo, el jueves finalmente se bañó. Bueno, pues no es un hecho histórico, ¿no? Sí sucedió en el pasado, pero pues a nadie le importa si Fernando finalmente se bañó el jueves, ¿sí? En cambio, sí nos interesa que los talibanes entraron y tomaron el poder de Afganistán y con ello desataron toda una diáspora de ciudadanos afganos. Diáspora es cuando la población de un país en particular se quiere ir de su país, que es lo que pasó con Afganistán. Mucha gente, como conoce cómo son los talibanes, su fundamentalismo, su fanatismo, han preferido huir. Lo triste de todo esto es que normalmente los países se ven casi despojados de sus médicos, de sus investigadores, de sus grandes poetas, de sus grandes escritores, porque pues huyen porque saben que ya no van a tener la misma libertad. Nuestro país, México, muchas veces ha sido el receptor, es decir, hemos recibido a varios diásporas, hemos recibido a los españoles de la República, inclusive ahora recibimos de los afganos
el equipo femenino que es un equipo muy fuerte de robótica. Está aquí en México, les dimos asilo a las mujeres. Han llegado como unos 300, 400 afganos, casi todos con profesión, porque muchos de ellos eran escritores, periodistas, y están aquí en México. Mi pensamiento es que buena parte de ellos luego van a emigrar de México también, o van a formar una colonia afgana. Ya ha sucedido, los libaneses fue así. Vinieron muchos libaneses allá en los años 30, y hoy en día la colonia libanesa en México es una colonia muy, muy fuerte, muy amplia, muy poderosa. Pero bueno, estoy hablando de hechos históricos que sucedieron, comprobables. Ya no es la Caperucita hablando con un lobo, eso no existe. O la cucarachota que invadió a Nueva York y destruyó el nuevo World Trade Center. No, es la realidad. Por lo tanto, ya sabemos la definición de narración. Narración es aquello que cuenta algo que pudimos ya haber descrito, y lo podemos decir que son 5 los tipos de narración. Tenemos la subjetiva, que es cuando el escritor está dentro del cuento, dentro del texto, dentro de la novela, y desde ahí está platicando todo lo que está sucediendo. La objetiva es aquella que desde fuera se relata, se cuenta todo lo que está sucediendo. La realista es la narración que cuenta lo que existe, lo que verdaderamente se puede comprobar. Luego tenemos la narración fantástica. Es aquella donde le damos vuelo a nuestra imaginación, donde los dragones vuelan, donde los peces hablan, etcétera, etcétera. Donde existe Cenicienta, donde existe la hada madrina, donde existen los deseos, etcétera, etcétera. Y por último tenemos la narración histórica, que es la que se basa en hechos que ya sucedieron en el pasado, aún en el pasado reciente. Espero que me hayan entendido bien esta explicación de narración. Si sienten, esto no es obligatorio. El de copiar la definición de narración, sí. Pero el copiar la definición de cada uno de las subdivisiones de lo que son la narración, las clases, no. Sin embargo, sí es muy importante que ahí en donde tienen su definición de narración, donde ponen su punto y seguido de la definición de narración, agreguen ustedes. Por su contenido, la narración puede ser subjetiva, objetiva, realista, fantástica o histórica. Es decir, que nuestro texto va a quedar de la siguiente manera. La narración es el cuento, es el contar uno o varios sucesos ordenados de tal modo que adquieren un significado propio. Punto. Seguido. Ponemos después del seguido, del punto seguido, por su contenido, coma, la narración puede ser subjetiva, objetiva, realista, fantástica o histórica. Y entonces ahí sí ya tenemos una definición muy completa de lo que es la narración. En nuestras siguientes pláticas vamos a hablar un poquito ya cómo se mezcla esto de la narración y la descripción. Por el día de hoy he terminado. Nos vemos la próxima.